Bueno, en este video vamos a ver cómo elaborar un banco de preguntas en nuestra plataforma Moodle o NT Virtual. Entonces, yo tengo acá mis preguntas, ¿no? Puedo tener mi banco de preguntas de varios tipos, ¿no? De ensayo, de respuestas cortas, de opción múltiples, de verdadero o falso, puedo tenerlas. Y luego entro a mi plataforma, ¿no? Ya estoy en mi plataforma. Luego voy a lo que es la ruedita y aquí tengo la opción aún más para ver más opciones y me aparecen más opciones acá, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es lo que es banco de preguntas. Acá tenemos varias opciones. Acá en preguntas vamos a utilizar nuestras preguntas que tenemos. Hay otra forma de también dividir categorías. Acá de repente para la primera unidad tengo un banco de preguntas, para la segunda unidad tengo otro banco de preguntas. También puedo separar ahí por categoría. Importar, puedo crear mi banco y subirlo a la plataforma. Y el exportar, que tiene que ver sacar mis preguntas, ¿no? Sacar mis preguntas también de mis plataformas. Bueno, lo que vamos a ver acá es banco de preguntas. Entonces acá tengo mi banco de preguntas. Este de acá viene a ser la categoría, ¿no? La que por defecto aparece la categoría de mi curso. Y aquí tengo, en esta parte de arriba tengo otras opciones más, ¿no? Categorías, como les dije, es para crear un banco de preguntas para la primera unidad, un banco de preguntas para la segunda unidad, para la tercera unidad. Bueno, crear para que no estén mezcladas todas las preguntas de todas las unidades, ¿no? El importar, que es también puedo subir preguntas que yo tengo y subirlas a mi curso. Luego el exportar es para poder sacar las preguntas. Entonces acá nos vamos a crear una nueva pregunta. Y aquí me pregunta qué tipo de pregunta vas a realizar, ¿no? Entonces voy a ingresar ahora mi cuestionario, ¿no? Y vamos a hacer una pregunta tipo ensayo. Las preguntas tipo ensayo es el alumno va a poder contestar estas preguntas, ¿no? Entonces de repente se le da un enunciado y a partir de ese enunciado que analice, ¿no? Puede ser un caso. De repente eso sirve para la escuela de derecho, ¿no? Entonces lo que hacen es plantear un caso y luego contestan, ¿no? Ese caso. O como en este caso estoy elaborando una pregunta, un concepto y tiene que responder el estudiante, ¿no? Recordemos que este tipo de preguntas tenemos que revisarlos como docente, después tenemos que revisarlos. Entonces acá me pide un nombre, pregunta 1, ¿no? Pregunta 1, PR1, por si le estoy dando como nombre. Luego viene el enunciado de la pregunta, ¿no? Voy a copiar y lo voy a llevar acá. Y le voy a cambiar tamaño de letra. Cabezado largo, ahí está. Luego me dice el enunciado de la pregunta. ¿Cuántos puntos va a valer esta pregunta? En este caso tengo 10 preguntas, le voy a dar un valor de 2. Retroalimentación general. Esto viene a ser un mensaje que le puedo lanzar al estudiante. Puedo ver acá, clic acá una ayuda, que significa, dice, retroalimentación general se muestra al estudiante después de haber respondido a la pregunta. Entonces después de haber respondido se le muestra ese mensaje. ID number es un número, se le puede dar un número único que identifique la pregunta. Ese es en el caso de que utilice categorías, me dice cuestionarios con categorías.
Luego tenemos las opciones de respuesta. Acá tenemos, en esta parte podemos darle que el alumno conteste, ¿no? Aparecería una cajita en la cual el alumno va a contestar de 15 líneas o de 40 líneas, ¿no? Si queremos que conteste directamente ahí, pues ahí le damos un tamaño. O de repente le quiero decir que el alumno pueda adjuntar archivos, ¿no? Adjuntar un PDF, un Word. Entonces le digo, acá le doy un archivo, ¿no? ¿Ya? Un archivo, entonces le puedo decir también. Los archivos son opcionales. Bueno, opcionalmente los archivos son opcionales, quiere decir que o bien contesta en la caja de entrada o bien lo hace a través de un archivo. Entonces vamos a trabajarlo, ¿no? Esa es la opción, permitir archivos adjuntos. Puedo dejarle ahí de las dos formas, ¿no? Que conteste en 40 líneas o que pueda juntar un archivo también. Luego, esas son las opciones que tenemos, ¿no? Estas son las opciones básicas. Acá también le puedo decir qué tipo de archivo puede adjuntar, ¿no? Si es de audio, doc, un archivo Word, ¿no? Una hoja de cálculo. Voy a dejar ahí por defecto. Entonces me va a elegir ahí. Entonces cuando no hay una selección, los archivos aceptados pueden ser modificados, introducir una lista de extensión de archivos. Si el campo está vacío, todos los tipos de archivos serán permitidos, ¿no? Entonces como les dejo en blanco, todos los tipos de archivos van a ser permitidos. Guardar cambios y regreso a mi banco de preguntas, ¿no? Ahí se creó la pregunta. Pregunta 1, ¿no? Aquí en acciones yo puedo, si me equivoqué en la pregunta, lo puedo editar pregunta. Lo que voy a hacer es una vista previa, ¿no? Ahí tengo la vista previa de cómo va a aparecer la pregunta, ¿no? Pregunta, puntuación, 2 puntos, y acá tendría que responder el estudiante. Entonces voy a regresar a mi ventana anterior y vamos a seguir con la segunda pregunta, ¿no? Es decir, segunda pregunta dice, cite 5 dispositivos de entrada. En estas preguntas les he sacado de internet para ponerlas acá como ejemplos. Crear nueva pregunta. Pregunta de ensayo, agregar, nueva pregunta, pregunta 2, enunciado de la pregunta, cite 5 dispositivos de entrada, puntuación, puntuación 2, retroalimentación es al finalizar el curso que quiero que aparezca, qué mensaje quiero indicarle al alumno, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Y nuevamente me pregunta si lo voy a responder a partir de una caja o va a poder subir archivos. Entonces aquí es a su preferencia, ¿no? Si quieren que responda nada más el estudiante al elaborarse la pregunta, o si quieren que suba sus archivos. Que ingrese cualquier tipo de archivo, lo voy a dejar ahí nada más, no voy a elegir ahí. Y guardamos. Nuevamente creamos otra pregunta. Me voy a mi banco de preguntas. Es una pregunta tipo ensayo. Nuevamente le digo ensayo. Agregar. Pregunta 3.
Nuevamente lanzo la pregunta, ¿no? Pego la pregunta. ¿Qué es el byte? ¿Qué es un byte? ¿Cuántos puntajes, cuántos puntos tiene, ¿no? Retroalimentación, bueno, esto ya hemos dicho que es un mensaje que al finalizar que quiero que aparezca, al finalizar que con el estudiante, qué mensaje quiero que le aparezca. Luego tenemos la parte de opciones de respuesta. Aquí tenemos tamaño de la caja de entrada, ¿no? Permitir archivos adjuntos, si quiero permitir archivos adjuntos, qué tipo de archivos, ¿no? Acá le puedo decir permitir archivos juntos, todos los tipos de archivos quiero, y guardo, guardar cambios. Y ahí tengo mis 3 preguntas. Las 3 preguntas son de tipo ensayo. Voy a hacer la pregunta 4, que es un tipo de pregunta de respuesta corta. Entonces voy a crear una nueva pregunta. Pregunta de respuesta corta. Agregar. Pregunta número 4. Lanzo la pregunta. Entonces, ¿qué significa CPU? Puntaje. Y acá me dice cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Unidad de control de central de proceso. Unidad central de proceso, ¿no? Entonces el estudiante de repente lo puede escribir también de otra forma, ¿no? Entonces acá me da opciones. Me da opciones, acá le digo 100% si escribe de esta forma. Y bueno, de repente se equivoca al escribir, se pone unidad central proceso nada más. Aquí le digo también que vale 100%, por decirlo. Y le damos, y así podemos dar otras alternativas, ¿no? ¿Ya? Entonces, como acaba de escribir el estudiante, entonces de repente lo escribe con una forma que no coincida, ¿no? Por una letra de repente acá, ¿no? Por decir, está faltando de proceso, unidad central proceso, de repente lo escribe. Entonces digamos que lo acepta como buena, ¿no? Aquí una retroalimentación, un mensaje muy bien, excelente, o vuelve a intentarlo, ¿no? Igual acá tenemos una respuesta 3. Y acá es para agregar más opciones de respuesta, ¿no? Guardar cambios. Luego nuevamente lanzamos la pregunta 5, crear una nueva pregunta. Le decimos respuesta corta. Pregunta 5. Y lanzamos nuestra pregunta 5, ¿no? ¿Qué significa LAM? Lanzamos ahí, largo nuevamente. Tenemos nuestro enunciado, ¿no? Nuevamente le decimos el puntaje. Luego, respuesta corta, acá le voy a decir, el alumno puede responder local area network. También le puedo dar la opción que si contesta red de área local. Red de área local. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en inglés, castellano, ¿no? Y acá le digo calificación 100%, ¿no? En el caso que me responde esto o esto, vale 100%, o sea, valdría 2. Bueno, entonces ahí cualquiera de las dos respuestas, ¿no?, que nos da el estudiante se califica como buena, ¿no? 100%, entonces valdría 2 puntos. Guardamos los cambios.
Y ahí ya tenemos 5 preguntas, ¿no? Entonces tenemos 3 de ensayo y 2 de respuesta corta. Estas de ensayo, cuando revisemos el examen, las tenemos que leer y le damos el puntaje. En las respuestas cortas también nos lanza la opción de poder modificar la nota, ¿no? En el caso que de repente lo escribieron por ahí sin una letra, ¿no? Entonces podemos revisar también ese tipo de preguntas. Seguimos entonces, estamos en la 5. Ahora vamos a lanzar la pregunta 6. La pregunta 6 es para marcar, es de opción múltiple, ¿no? Entonces vamos a crear nuevamente la pregunta, opción múltiple, agregar, pregunta número 6, el enunciado de la pregunta, selecciono, pego la pregunta. Entonces en este caso yo tengo las preguntas ya de antemano, o también si lo tengo en, bueno, algunos lo tienen en su memoria, su cabeza, lo pueden escribir, y luego viene la parte de las alternativas, ¿no? Acá me dice solamente una respuesta nomás es verdadera, ¿no? O una respuesta nomás es la que cumple con la pregunta que se está haciendo, ¿no? Numerarlas, minúscula o ABC mayúsculas, ¿no? O sea, lanzamos, entonces acá sería la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y la alternativa D. Entonces yo tengo 4 alternativas, ¿no? La A, esta sería mi A, la letra no la selecciono, solamente automáticamente ya me va a crear, esta es la A, ¿no? Luego viene el tipo de calificación. Bueno, en este caso esta es la respuesta correcta, respuesta A, ¿no? Entonces aquí le voy a poner que en el caso del alumno conteste bien, 100%, ¿no? Sí, ahí tengo sus 2 puntos, ¿no? Aquí una reglamentación, indicarle muy bien, ¿no? Excelente. Aquí luego elección 2, en elección 2 viene a ser la B. Y nuevamente tamaño, ¿no? Retroalimentación, también nos pregunta si la calificación, bueno, en este caso solamente la alternativa, la A, ¿no? También la elección 3. Tenemos la 4. Lanzo la 4. Y ahí están mis 4 respuestas, ¿no? A, B, C y D. Aquí no hay ninguno. Y si queremos lanzar más alternativas también, guardar cambios. Y tenemos, ¿no? Pregunta 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Bueno, se ordenaron ahí. Luego viene la pregunta 7. Nuevamente es una pregunta de opción múltiple. Entonces, crear nueva pregunta, opción múltiple, agregar, pregunta número 7, PR7, ¿no?
Estamos en la pregunta 7. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la pregunta, lo voy a poder hacer más grande acá. Ahí está. Entonces, el término suspensivo, ¿no?, se refiere a los componentes físicos de la computadora. Entonces le digo, acá esta va a valer 2 puntos. Las elecciones va a ser por letras. La letra A, alternativa A. También puedo cambiarle de letra para que se vea más grande. Es la alternativa A, la alternativa B. Alternativa B. Alternativa C. Alternativa D. C, ¿no? Acá sería alternativa, y esta es la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta es la C. Entonces acá le digo calificación 100%, ¿no? Elección 4, software, encabezado, tengo, ¿no?, y luego calificación ninguna, porque no es la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta es la elección 3, la C. Y guardamos los cambios. Preguntas de verdadero o falso, ¿no? Este es otro tipo de preguntas. Hay que crear una nueva pregunta. Verdadero o falso. Pregunta número 8. Pregunta 8. Nombre. Enunciado de la pregunta. Y en este caso, 2 puntos. Y ¿es verdadero o falso? Es verdadero. Entonces, si es verdadero, una retroalimentación, en el caso que sea verdadero, muy bien, excelente, ¿no? O si no, acá debes leer más, ¿no?, en caso de que sea falso. Bueno, eso lo voy a olvidar de llenarlo, guardar cambios. Y nuevamente tenemos ahí 8 preguntas. Creamos nuestra siguiente pregunta, también es de verdadero o falso. Pregunta 9. Pregunta 9. Encabezado. 2 puntos. Verdadero o falso, verdadero. En el caso que la acción muy excelente, si no, debes intentarlo, estudiar más, esforzarte más, guardar. Ahí tenemos 9 preguntas. Luego viene nuestra 10ª pregunta. Crear una nueva pregunta. Agregar, verdadero o falso. Voy a modificar el tamaño de la letra. Y pregunta. Estamos en la pregunta 10, ¿no? Pregunta 10. Pregunta 10. 2 puntos. Verdadero. Y guardamos. Entonces, hasta ahí tenemos nuestros bancos de preguntas, ¿no? 1, 2, 3, nuestras 10 preguntas. Tenemos ahí de ensayo, opción múltiple, respuestas cortas, verdadero y falso. Acá tenemos otras más también. Arrastrar y soltar.
tenemos otro tipo de preguntas. Bueno, hasta ahí tenemos nuestro banco de preguntas. En el siguiente video veremos cómo utilizar estas preguntas lanzándole al estudiante de este banco solamente un determinado número de preguntas, ¿no?